La rabia es una emoción en la que realmente pues, tenemos todas esas sensaciones viscerales de querer saltar hacia esa situación, ese evento, esa persona, ¿no? Hacia eso que despierta esa energía en mí y que me da la fuerza, vamos a decir, en un momento dado me puede generar la fuerza de destruir aquello, ¿no? Generar una reacción tan visceral que no pueda yo controlarla. De la rabia a la ira hay un paso. Y la ira, pues, es esa rabia descontrolada. Si vamos un poquito más allá, estoy haciendo un repaso general para que después comprendáis a lo que me refiero. Tenemos, por ejemplo, la impotencia. La impotencia, yo digo que es la rabia sublimada. En realidad, es la rabia vuelta contra uno mismo, porque sabemos el poder destructor que puede tener una persona con un ataque de rabia, con un ataque de ira, y en vez de volver esa ira hacia el otro, lo que hago es girarla contra mí mismo, de manera que de ese modo estoy girando el ataque, ese ataque que debería de volcar hacia afuera, contra mí. Todo contra mi persona. Y entonces, seguimos tenemos esa impotencia que parece que no puedo hacer nada, parece que es que no puedo, como si estoy atado de pies y manos, pero en realidad me estoy atando, me estoy cohibiendo de atacar hacia afuera. Esa es vamos a decir, la sensación de no puedo hacer. No puedo hacer hacia afuera porque yo me estoy impidiendo actuar. En cambio, vuelco esa emoción contra mí. Cuando yo no tengo una descarga física consecuente a esa emoción, por ejemplo, en el caso del miedo, salir corriendo, es decir, huir, atacar, defenderme. En el caso del miedo depende de que sea el caso. Cuando yo no tengo esa descarga de la rabia, de algún modo, muy bien sea pues dando un grito, dando un golpe, dando una, no sé, una respuesta un tanto, vamos a decir, brusca como mínimo, ¿no? Y no violenta, brusca por lo menos. Cuando yo no descargo todas esas emociones, en el caso del amor igual, tenemos un cóctel químico en la sangre que realmente no va hacia ningún lado, no se está utilizando, no se le está dando la salida que necesita, porque esa química necesita después una respuesta física en relación a ella, ¿no? Como decía, si es el miedo, pues la respuesta de huida, ataque, defensa, ¿no? Ese cóctel químico sabemos que genera en nuestro cuerpo, al no descargarlo, un efecto negativo, un efecto de saturación, sobre todo cuando es una situación que se repite. Si es algo puntual y es algo leve, pues bueno, no nos va a afectar demasiado. Pero cuando es algo que se repite una vez y otra vez y otra vez, vamos a darnos cuenta de que es algo que en nuestro cuerpo va a generar ese estado de estrés que llamamos y realmente va a afectar pues, a nuestros órganos, va a afectar a nuestra salud, va a afectar a todo lo que es nuestro estado de salud en general, nuestro estado físico, en diferentes grados. También puede afectar a nuestro estado mental o psicológico. Y todo esto sería el efecto negativo de esa situación. Pero se habla mucho de todo ese efecto negativo, de ese cóctel químico, de que el cerebro pues, es una fábrica química, todo esto que os he contado hasta ahora no es nada realmente nuevo, ¿no? Pero no se habla de el efecto, la intención positiva, el beneficio que tienen esas emociones. Porque esas emociones también tienen un efecto sanador para nosotros. Es decir, una vez tenemos ya la situación que desencadena ese estado emocional en nosotros con el cóctel químico en nuestro cuerpo, aparte de ese cóctel químico, tenemos pues esa sensación física que podemos obviar o no, según sea el caso, podemos tratar de ignorar por lo menos, otra cosa es que lo consigamos, pero no sabemos qué hacer con eso para que eso no resulte, no se vuelva en contra nuestra.
esa sensación física que yo tengo, ese cóctel químico, esas emociones, esas mariposas, ¿qué hago con ellas? ¿Qué hacemos normalmente? Como decía, pues generalmente cuando es el amor y estoy enamorada, pues intentar disimular muchas veces para que no se me note, que no se dé demasiada cuenta, porque claro, eso, según cómo no va a estar bien visto. Y tratamos de disimular, que bueno, a ver si viene el otro en vez de yo, a ver si cuando es el miedo, pues tratamos de aparentar que somos valientes, ¿no? Ignorando al miedo, no haciendo, o sea, efectuando un acto de valentía, de trascender el miedo, sino mirando para otro lado, no miro el miedo está allí, yo miro para aquel sitio y así el miedo desaparece, ¿no? Y así parece como que somos valientes, pero con eso no llegamos a ningún lado. Realmente lo único que estamos haciendo es bloquearnos, lo único que estamos haciendo es que eso nos genere ese cóctel que no hemos descargado y que va a afectar pues, a nuestras vísceras, a nuestro aparato locomotor, a nuestro aparato circulatorio, etcétera, etcétera. Entonces, mi visión de estas emociones desde la terapéutica es justamente la contraria a la que nos han enseñado hasta ahora. Es justamente hacer aquello que es llevarle la cuenta a todo lo que nos han enseñado. Es decir, volvemos al miedo. Pongo el miedo porque es el ejemplo que quizás más afecta a una gran mayoría de personas, más profundamente, que más daño puede hacer a nivel fisiológico, ¿no? No gestionar bien ese miedo, a nivel mental, psicológico también, y que todos conocemos y que es algo que todos hemos sentido alguna vez, ese miedo. Cuando yo tengo ese miedo, como decían, lo habitual es mirar hacia el lado contrario, no escucharlo, mirar en otro sentido, para que aparentar por lo menos que soy valiente, aunque yo por dentro me sienta todo lo contrario a lo que estoy aparentando. Por lo cual ahí se está generando, además, una dicotomía, se está generando un conflicto emocional doblemente, ¿no? Entonces sentimos el miedo y automáticamente lo que estamos haciendo es un bloqueo. Automáticamente estoy parándolo ahí. Con lo cual no dejamos que ese miedo realice la labor para la que está programado. Cuando yo me paro, cuando yo tengo el temple, la paciencia, la capacidad de pararme a escuchar ese miedo, no mirando hacia otro lado, sino mirándolo de frente, simplemente observar, como si fuésemos alguien que está viéndome a mí desde fuera. En vez de ser yo, me pongo en una posición exterior a observar ese miedo. Solamente eso. Vamos a hacer lo que se llama un ejercicio de ponernos en segunda persona. Entonces yo, como si nos desdoblásemos, salimos del cuerpo, nos ponemos aquí como el observador y vamos a observar, por ejemplo, yo en mi caso, a Yolanda sintiendo miedo. Y vamos a observar simplemente sin hacer ningún tipo de análisis, ningún tipo de juicio, ningún tipo de catalogación, no, simplemente dándonos cuenta y tomando conciencia de que oye, sientes miedo. Simplemente hasta ahí. Cuando únicamente solo hacemos eso, o el que sea capaz de no estar desdoblado en segunda persona como observador, sino dentro de sí mismo, pararse y reconocer que está sintiendo miedo, de darse cuenta qué emociones, dónde las sientes y qué intensidad tiene. Yo os recomiendo que pongáis un número simplemente para que os deis cuenta de cómo cambia, ¿vale? Para tener un punto de referencia. Es decir, pues siento presión en el abdomen, por ejemplo. Esa presión que siento, si fuese una emoción, sería miedo. Y tiene una intensidad del 1 al 10, pues un 7, por poner un ejemplo. Y estamos ahí sintiendo ese miedo, observando el miedo, dándonos el permiso de sentir el miedo. Tan solo hasta ahí, solo con el acto de escuchar al miedo y de no huir de él, nos vamos a dar cuenta de que ese miedo, en la gran mayoría de casos, no vamos a decir el 100%,
pero en la gran mayoría de casos va a bajar su intensidad. Va a ir desde ese 7 que os mencionaba al principio hasta, pues a lo mejor un 5, un 4. Entonces, si yo solamente observando al miedo, prestándole atención, me doy cuenta de que baja la intensidad, quiere decir que la solución no está en huir, porque cuanto más huyo, el miedo me va a dar un mensaje mayor. Esto lo estoy diciendo y estoy poniendo el ejemplo del miedo.